Ven y disfruta de una nueva predica de Fracking Man Online. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a leer una vez más. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra del Señor nos afirma y nos afianza que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué es la mente de Cristo? ¿Cómo es la mente de Cristo? Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Las características de la mente de Cristo. ¿Saben? Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando conocemos a Jesús en nuestro corazón, ocurre un cambio en nuestra vida. Y ese cambio viene producido porque cambia nuestra manera de pensar. Nosotros somos lo que pensamos. O sea, así como usted piensa, así usted es. Como usted piensa, usted anda. Como usted piensa, usted vive. Y meditaba yo esta semana, porque uno ve tantas locuras en las redes sociales, que yo digo, la gente habla y dice tantas cosas. Y yo decía, meditaba y decía, oye, uno no puede decir todo lo que uno piensa. Por eso la palabra del Señor, cuando nos habla de las personas sabias, dice que los sabios saben callar. Entonces digo, uno no puede estar diciendo todo lo que piensa. La gente ahorita piensa tantas locuras y las dicen así, sin miedo alguno. Y resulta que definitivamente las personas son lo que piensan. Así como usted piensa, usted es. Cuando nosotros llegamos al Señor, hay un cambio en la vida de la persona, hay un cambio en la vida del ser humano. Se cambia la manera de hacer las cosas, se cambia la manera de hablar, y ese cambio viene producido porque hay una transformación en la mente del ser humano. Es por ello que un creyente, usted puede decir, oye, yo no sé, de repente usted tiene 5 años en el Señor, tiene 10 años que se convirtió, quizás tienes apenas unos meses, pero si Cristo está en tu vida, tú tuviste un encuentro con el Señor, te aseguro que al mirar atrás, tú puedes decir, oye, ya yo no soy el mismo de ayer. O sea, ya yo no pienso de la misma manera que pensaba antes. Ya yo no veo las cosas de la misma manera como las veía antes. Porque Cristo transforma la mente del hombre. Cristo transforma la manera de vivir del hombre. Al transformar tu mente, transforma tu manera de vivir. Es tan poderoso la transformación que produce el Señor en la vida del hombre, que usted ve que de repente el que vivía quizás en adulterio, en concubinato, su vida es transformada, ya no lo ve igual. El que vivía de una manera desordenada ya es transformado, cambia su manera. Y no porque quizás alguien te diga tienes que hacerlo, no, es porque el Señor hace una transformación en la mente. Y esa transformación produce que tú cambies en tu manera de vivir. Es por eso que nosotros podemos decir que los que tenemos al Señor, tenemos la mente de Cristo, hemos sido renovados. Dice Efesios 4, 23 y 22, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros hemos sido renovados, hemos sido transformados en nuestra mente. Por eso el viejo hombre queda atrás, o sea, la manera de pensar que teníamos antes quedó atrás. Ahora hemos sido vestidos con un nuevo hombre, con una nueva criatura. Esa manera que vivíamos anteriormente, en cómo andábamos, la manera en cómo percibíamos y hacíamos las cosas, son transformadas porque nuestro pensamiento, nuestra mente ha sido renovada. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo o qué significa tener la mente de Cristo? ¿Cuáles esas características que significa tener la mente de Cristo? Número 1, la mente de Cristo es una mente viva. Fíjense lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense, ¿qué habla la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que las personas que andan en la carne, las personas que no han sido transformadas, las personas que no han sido cambiadas, andan conforme a la carne. Y los que andan conforme a la carne están muertos en sus delitos y pecados. Por eso una persona que no tiene a Jesús en su corazón, una persona que no ha recibido esta transformación que da Cristo, anda viviendo la vida en sus delitos y pecados y no lo ve mal. Vive la vida deliberadamente y piensa que está bien. Actualmente hay una sociedad que está muerta, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Uno dice y se queda sorprendido y dice, oye, pero ¿cómo es que ahora hacer las cosas bien es lo peor? Usted es anticuado, usted no tiene tolerancia con las demás. ¿Por qué? Porque la sociedad está muerta. Pero los que tienen a Jesús en su corazón, los que han recibido la transformación que hace Cristo, tienen una mente nueva, tienen una mente viva. Es decir, nosotros pasamos de la muerte. Por eso cuando aceptamos a Jesús, nosotros estábamos muertos. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, vida eterna. O sea, nosotros hemos tenido un cambio en nuestra mente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida. Tenemos una mente viva. ¿Y qué es esa mente viva? Es no andar en los deseos de la carne, sino andar en las cosas del Espíritu. Como dice acá en Romanos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son esas cosas de la carne? Aquí en la palabra también en Gálatas 5. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, si no estáis bajo la ley. Es decir, las personas que tienen una mente viva, que son guiadas por el espíritu, están guiados conforme a la palabra. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Dice la palabra: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, los que están muertos, los que tienen una mente muerta, que andan conforme a la carne, andan conforme a esto, andan fornicando, andan adulterados, se la pasan enemistados, se la pasan con celos, con iras, con contiendas. Pero una persona que ha sido transformada, que tiene la mente de Cristo, tiene una mente viva, que no anda conforme a los deseos de la carne, sino que anda en el Espíritu. Es una mente que ha sido despierta espiritualmente. Jesús es un ejemplo de andar en el Espíritu. A pesar de que Jesús también andaba de manera corpórea, fue 100% hombre, también 100% Dios, pero hay algo muy importante a destacar, y es que su mente estaba viva espiritualmente. Por lo tanto, discernía y entendía que debía de ocupar su mente en el plan y el propósito con el cual había sido enviado. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿en qué pensamos nosotros? El que tiene una mente viva entiende o sabe quién es Dios, conoce a Dios y reconoce a Dios y su perfecta voluntad. Una mente viva espiritualmente conoce quién es Dios. Una mente viva espiritualmente reconoce la voluntad de Dios. Una mente viva espiritualmente tiene un discernimiento espiritual para reconocer lo que Dios te está mandando a hacer. Tiene discernimiento espiritual para saber cuando un pensamiento viene del enemigo y no viene de Dios. Una mente viva sabe y tiene la fuerza y el poder para cambiar. Tiene el poder para ser transformado. ¿Saben? Hay mucha gente que cree en Dios. Es incluso el diablo cree en Dios, pero jamás cambia. El diablo sigue siendo diablo. Hay gente que cree en Dios y no cambia porque simplemente cree, pero no tiene la mente de Cristo y por lo tanto no ha cambiado. Pero el que cree en el Señor y tiene la mente de Cristo tiene el poder para cambiar y ser transformado.
Un creyente que tiene la mente de Cristo no puede ser el mismo hombre de ayer. La carne es muerta. Ese hombre viejo ya se quedó atrás. Ese hombre viejo se murió. Ya no va a resucitar más. Es decir, que el que andaba en fornicación hoy ya no va a andar en fornicación. El que andaba en adulterio hoy es un hombre fiel a su esposa y a su familia. El que andaba todo el tiempo peleando era la manzanera del Consejo Comunal, quizás que se la pasaba peleando. No, hoy usted es una persona de reconciliación, de amor y de paz. La mujer que no vivía celosa, que no dejaba al hombre ni respirar, hoy es una mujer que tiene confianza y tranquilidad. Eso lo hace la mente de Cristo. Conoce a Dios, tiene el poder para cambiar, para ser transformado. Por eso un creyente, una persona que se dice ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Es decir, que nos parecemos a Cristo, que conocemos a Jesús y yo imito a Cristo. Una persona que es un verdadero creyente, es un imitador de Jesús, sigue a Cristo y por lo tanto el viejo hombre se tiene que morir y tiene una mente renovada y transformada. Ocurren cambios de transformación en la vida de un creyente porque su mente ya no está muerta, es una mente viva espiritualmente y sabe discernir lo bueno y lo malo, sabe discernir la voluntad de Dios para su vida. Una mente viva. Romanos 8:5 decía, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Una mente viva es una mente que piensa en las cosas del Espíritu, en las cosas que Dios quiere, en la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Saben? Una mente viva también, la persona que tiene la mente de Cristo, que tiene una mente viva, tiene plena conciencia de sí mismo. Es decir, de manera que no se está fijando en los pecados de los demás, sino en los propios. No anda buscando la pajita en el ojo de los demás, sino que busca sacar la suciedad de sus propios ojos. Hay personas que llegan al Señor, que se convierten y entonces a veces se desaniman, dejan de seguir porque están pendientes de si el líder falló, si esta persona que estaba allí tenía algún puesto de liderazgo, se equivocó, pecó, y eso te desanima. Entonces estamos señalando el pecado de los demás. No, mira, una persona que tiene la mente de Cristo ve las cosas como Dios las ve. No está pendiente de señalar el pecado de los demás, está pendiente de mirarse y tener conciencia de sí mismo y decir, oye, más bien tiene esa misericordia y dice, oye, no voy a estar pendiente de señalar a mi hermano, voy a tenderle la mano a mi hermano. Ve como Dios ve, ve a la gente como Dios las ve, ve a las personas como Dios las ve. Una persona que tiene la mente de Cristo tiene una mente pura, una mente que tiene conciencia de la eternidad. Una mente que, fíjense lo que dice Tito 1:15, para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia ha sido corrompida. Hay personas que todo el tiempo andan pensando mal de todo el mundo, que todo el tiempo ve lo malo en los demás, que piensa que todo el mundo le quiere hacer daño. Pero una mente pura tiene pensamientos puros. Que yo a veces me río, le digo a mi esposo, digo, a veces le digo a él, oye, tienes que tener un poquito de malicia porque tú crees que todo el mundo es bueno. Y ahí a veces recuerdo que mi suegra dice, al inocente lo cuida Dios. Yo, no es verdad. Digo, pero cuando uno anda en el espíritu, ¿sabe? Usted ve a los hermanos en la iglesia y de repente usted dice, oye, esa hermana todo el tiempo anda con esa cara molesta, no saluda. Pero usted en vez de verlo así, usted lo ve como Dios lo ve, le dice, cónchale, quizás esa persona necesita recibir del amor de Dios. Está luchando con el rechazo, con la falta de perdón. El Espíritu te muestra, te hace ver las cosas de manera diferente. No estás señalando ni juzgando a tu hermano, sino que ves las cosas de manera diferente, te comportas de manera diferente. El que es puro piensa de manera pura, no anda pensando mal de todo el mundo. Una mente viva también tiene conciencia de la eternidad, tiene su mirada puesta en las cosas de arriba. Una mente viva tiene su conciencia de la eternidad. Entiende que todo lo que estamos pasando aquí, hermanos, todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. Lo material, las cosas que tenemos, todo esto es pasajero. ¿Que son buenas? Sí lo son, pero no es lo más importante. A veces pasamos toda la vida trabajando, esforzándonos,
por crear riquezas, por cosechar cosas que son pasajeras. Ojo, no digo que eso esté malo, pero no podemos descuidar lo más importante y recordar que nosotros, nuestra mente es diferente, nuestra manera de pensar es diferente. No es tanto lo que yo logre cosechar aquí, alcanzar aquí, sino que estoy cosechando para la eternidad. Hay personas dentro de la iglesia que muchas veces, incluso aunque tienen tenido un encuentro con Cristo, se descuidan en su vida espiritual porque se enfocan tanto en lo material que olvidan que esto que está aquí es pasajero. Dios no quiere que vivamos pensando que nos vamos a quedar aquí en la tierra todo el tiempo. Dios quiere que vivamos sabiendo que aquí somos extranjeros y que nosotros tenemos que cosechar donde vamos a pasar la eternidad, que es con Cristo Jesús. Cosechemos para la eternidad, preocupémonos por la eternidad. Una mente viva es una mente que sabe que aquí esto es pasajero. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Una mente que está muerta espiritualmente piensa nada más en las cosas materiales, piensa en el dinero, piensa en el trabajo, piensa en las cosas, cosechar para lo terrenal. Como les digo, no es que no sea importante, pero su mente no puede estar nada más aquí. Una mente viva que está atenta espiritualmente está pensando en la eternidad. Está pensando en cosechar para la eternidad. Por eso una mente viva, mira, que esté bien espiritualmente, no hay que estarla motivando a evangelizar, a predicar, porque está pensando: Señor, quiero cosechar para la eternidad, quiero ganar almas para la eternidad, quiero servirte porque quiero cosechar para mi vida eterna. Una mente viva está consciente de la eternidad. Por eso Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una mente viva tiene conciencia de la eternidad. Por ende, aunque vivimos aquí en la tierra, trabajamos, nos esforzamos y queremos tener estabilidad y Dios nos bendice aquí, nosotros no estamos aferrados a las cosas de aquí, porque nuestra mirada y nuestra mente no está pensando nada más en lo de la tierra, está pensando en lo eterno, que es estar en la presencia de nuestro Señor. Cosechemos para la eternidad. Una mente viva es una mente que está despierta a lo eterno, es una mente que anda conforme al Espíritu. La mente de Cristo, tener la mente de Cristo también es tener una mente perseverante. Es tener una mente perseverante. Fíjense, en Lucas 9:51, la palabra dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Saben, Jesús fue un ejemplo de perseverancia para cumplir lo que se esperaba de él. Jesús sabía cuál era su plan, sabía para qué había sido enviado, y él tenía claro que él estaba trabajando y siendo constante en cumplir con ese plan o con esa misión que le había sido encomendada. Él es un ejemplo de perseverancia. Es imposible recibir algo de Dios si no somos perseverantes. ¿Saben? El diccionario bíblico, cuando habla de la perseverancia, dice que significa constancia, persistencia, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. También lo define como fiel y servidor constante. Los creyentes tenemos que ser perseverantes. Ahora, ¿en qué deben de perseverar los cristianos? ¿En qué debe perseverar un creyente en la vida cristiana? Hay varias cosas en las que debemos de perseverar. Una de ellas en las que nosotros debemos de perseverar es en la oración. Jesús en Lucas 18:1 les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, en Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La vitalidad de un creyente está en la oración. La vida del creyente, el oxígeno del creyente está en la oración. Fíjense que pasaba mucho con el COVID, que el COVID es una enfermedad que generaba un problema en el área pulmonar que hacía que las personas no pudieran tener oxígeno, no podían respirar. Y por eso, bueno, con una bombona se ayudaban, porque el ser humano, si no respira, se muere. La vida del creyente, del cristiano, para mantenerse viva, tiene que estar oxigenada, y se oxigena a través de la oración. Por eso
La mente, una persona que tiene la mente de Cristo es perseverante y es perseverante en la oración. No puede haber un cristiano que crezca, que pueda crecer en el Señor si no tiene una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Las relaciones se fortalecen a través de la comunicación. Entonces, nosotros decimos que esto no es una religión, sino que es una vida de relación. Y para tener una vida de relación con Dios tenemos que tener una constante comunicación con Él. Hay que orar siempre, hay que orar sin desmayar. Un verdadero creyente entiende que su vitalidad y que su mente tiene que estar enfocada en mantener su vida de comunión con Dios a través de la oración. La oración tiene poder. Hay cristianos que a veces viven su vida todo el tiempo desanimados, que viven de repente todo el tiempo angustiados porque no está orando. La oración tiene un poder transformador. Y aquí hablábamos de la intercesión, estábamos llamando intercesores para que oren e intercedan por otros, pero entienda algo, nadie puede hacer algo por usted que usted pueda hacer. Es decir, nadie va a orar más ferviente por un hijo que su propia madre. Nadie va a orar más fuerte por un esposo que la esposa. Otros te podemos ayudar, te podemos acompañar, pero hay algo especial y poderoso en la oración que nosotros hacemos de manera personal. Por eso el creyente necesita orar. No es que si usted quiere, es una necesidad. Así como nosotros necesitamos alimentarnos para tener fuerzas, para poder tener vitalidad, para poder tener vida, necesitamos alimentar nuestra vida de oración. Hay poder en la oración. Hay momentos, hermanos, en los que a veces uno anda angustiado, anda preocupado. Mira, vienen noticias que no son agradables, pasas por momentos y dificultades que nos aturden y comienzan a venir pensamientos que no vienen de parte de Dios. Pero cuando un hombre y una mujer entiende dónde es que tiene que estar su mente enfocada y va a la presencia del Señor, uno sale repotenciado. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero a mí me ha pasado que he pasado circunstancias y dificultades, momentos que me han querido agobiar, y cuando he llegado y he orado, he tomado este tiempo para orar, para llorar, para quebrantarme, rendirme a la presencia del Señor. Cuando uno sale de ese tiempo de oración, sale transformado. Sale con una actitud diferente. Ya no andas como derrotado, ya no andas triste, porque la oración tiene un poder transformador en la vida del creyente. Hay que perseverar en la oración, orar sin cesar. Incluso está siendo tentado. ¿Sabe qué nos manda el Señor en su palabra? Ora para que no caigas en la tentación. O sea que en la oración también tenemos fortaleza para mantenernos firmes en el Señor. Orar. Debemos de ser perseverantes. Una mente perseverante es una mente que persevera en la oración. Es una mente también que persevera en la lectura y conocimiento de su palabra. Es su palabra la que nos guía. Es su palabra la que nos orienta. Hay gente que dice, no, a mí me gusta mucho orar, pero no me da flojera leer la Biblia. Hace tiempo alguien me dijo, no, yo cuando no tengo sueño, que no puedo dormir, me pongo a leer la Biblia. Me da sueño rapidito. Yo sí, cónchale, qué mal testimonio. Hay gente que también tiene años en el Señor y dice, no, pero es que mira, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Le digo, hermano, si tú lees su palabra, tú vas a escuchar a Dios, porque esta es la palabra profética por excelencia, que no tiene equivocación, su palabra. Así que si tú quieres escuchar hablar a Dios, ora y lee la Biblia, porque allí tú vas a escuchar la palabra revelada a la vida del hombre y de la humanidad. Allí vas a conocer y encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Así que debemos de ser perseverantes en la oración, en la lectura de la palabra, en mantenernos en constante conocimiento de su palabra, deseosos de conocer la palabra de Dios, que es ese manual que nos guía, que nos orienta. A través de su palabra nosotros recibimos promesas. Hay momentos que la mente está atribulada, está cargada de muchas cosas que el mundo nos dice, pero cuando nosotros leemos la palabra, ahí recordamos las promesas. Ahí recordamos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Ahí recordemos que tenemos un Dios que es un Dios proveedor. Ahí el Señor nos recuerda que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Por eso la palabra nos da aliento, nos da fuerza para seguir. Hay que ser perseverantes en la oración y en la palabra. Una mente perseverante es una mente
que persevera en la oración y en la palabra. Y también persevera en congregarse. Fíjense lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, el apóstol Pablo tuvo una gran batalla en cuanto a la perseverancia de sus discípulos. Eso no es nada más ahorita. Todo el tiempo esa ha sido la lucha de los líderes. Que los discípulos sean perseverantes en congregarse. Hay personas que dicen, oh, pero es que yo en la casa pongo allí un video online, yo me congrego online, yo no necesito ir allá a la iglesia con eso. Con enlace y yo me congrego, ya no necesito estar en 4 paredes, porque es que la iglesia somos nosotros. Pero es una mentira del diablo que te dice que no necesitas venir acá a congregarte, porque la palabra por algo no los enseña en la importancia de perseverar en congregarse. Porque cuando nosotros nos congregamos, estamos aquí para recibir palabras, para ser fortalecidos. Aquí en la congregación, en la iglesia, se mueven los dones, se mueven los ministerios. A veces uno llega a la iglesia quizás con una necesidad y viene un hermano y ora por ti y hay sanidad porque operan los dones y los talentos. Tú vienes desanimado y recibes una palabra de un hermano, recibes la palabra acá del pastor y te vas fortalecido, te vas motivado. Eso lo hace el congregarse. El Señor no nos mandó para estar solo. Imagínense que cuesta a veces ser constantes, perseverar en la fe, congregándonos, teniendo personas que están a veces pendientes, un amigo que está pendiente de nosotros. Imagínense solo. El congregarnos nos ayuda a estar atentos, a ayudarnos los unos a los otros, a llevar las cargas los unos con los otros. Por eso es importante congregarse. Y nos manda a ser perseverantes, porque quiere decir que, mira, así como es la vida de oración, como es la vida de nuestra devocional, en la lectura de la palabra, es el congregarnos. Muchas veces a nosotros no nos va a dar ganas quizás de orar. No nos va a dar ganas de leer la Biblia. Incluso no nos va a dar ganas de venir a la iglesia. Pero una persona perseverante entiende que no es si tiene ganas o no, es que necesita orar, es que necesita leer la palabra, es que necesita congregarse. No es que dice, oye, no, como nadie me está pendiente, nadie me llamó, entonces yo dejé de ir, me desanimé, dejé de ir. No, la persona que tiene la mente de Cristo es perseverante. Me llamen o no me llamen, me busquen o no me busquen, yo necesito congregarme porque allí yo escucho la palabra del Señor, allí tengo la oportunidad de poner mis dones y talentos al servicio del Señor y ayudar a otros. Debemos de ser perseverantes, perseverantes en congregarnos. Entonces, la mente de Cristo es una mente que es constante. Constante en la oración, constante en la lectura de la palabra y constante en congregarse. Si aquí en la iglesia Maranata se congregará todos los que aceptan al Señor todos los años, esto desde hace mucho rato se hubiese quedado pequeño. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que comienzan la carrera, pero no la terminan, se cansan, se aburren. A veces las mismas cuestiones, los quehaceres lo agotan, se desaniman y no persisten. Pero nosotros no somos de esos que retroceden, porque nosotros somos de aquellos que tienen la mente de Cristo. Fíjense que dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es una carrera que comenzamos cuando aceptamos a Jesús. No es una carrera del que corre más rápido, de que llega primero. Es una carrera de persistencia, de constancia. El llamado es a ser perseverantes, a no desmayar, a mantenernos firmes en la fe hasta que Cristo venga. También la mente de Cristo es una mente que es humilde. Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren lo que nos enseña el Señor allí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Saben, Jesús nos da la clave para estar tranquilos, para tener descanso emocional, para tener paz. Él nos da la clave. Y saben, la clave es la humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, la altivez, el ego.
el creer que yo soy suficiente, el creer que yo puedo todo hacer las cosas por mí mismo. Y saben que cuando se alimenta tanto el ego, cuando se alimenta tanto el yo, llega un momento donde nosotros como seres humanos somos finitos. O sea, hay cosas que se escapan del control humano. Pero una persona que tiene la mente de Cristo tiene una mente humilde. ¿Y qué es la humildad? Es reconocer que yo no puedo solo. Es reconocer que no es con mis fuerzas. Es reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Por eso cuando la palabra del Señor dice, cuando soy débil, realmente soy fuerte, porque Él se fortalece en mi debilidad, es cuando yo tengo la suficiente humildad para decir, Señor, es con tus fuerzas, tú eres el que me ayudas. Una mente humilde es aquella que echa el orgullo y el yo a un lado para entender que necesitamos la ayuda de Dios. El gran yo, en la mente humilde, el gran yo se va a un lado. O sea, ya el que yo puedo hacerlo, el que yo tengo, ese yo se muere y comienza a crecer Cristo. Es fácil de repente a veces uno dice, oye, estar contento y decir, no, sí, gloria a Dios. Cuando tú estás bien, tienes las posibilidades económicas, tienes dinero en tu cuenta y tú dices, bueno, esta semana tengo cómo solventar el mercado de este mes, está bajo control el trabajo, tienes tu familia bajo control, tus hijos están obedientes, todos sujetos, tienes un matrimonio bien con tu esposo, estás saludable. ¿Saben cuándo comienza a atacar los pensamientos que quieren derribarte? Cuando se escapa de tu control. Cuando de repente un hijo empieza a ponerse rebelde. Cuando la enfermedad toca tu puerta. Cuando la escasez comienza a tocar a tu puerta. Cuando ya quizás no tenemos los recursos necesarios. Entonces allí se tiene que activar la mente humilde. Recordar y decir, oye, no es con lo que yo tengo, con lo que yo puedo. Es entender que Él es mi proveedor. Es entender y decir, Señor, no es con mis recursos, es con tus recursos. Es entender, Señor, no sé cómo hacerlo, dame la sabiduría, no sé cómo obrar, no sé cómo tomar esta decisión, no sé qué decisión debo tomar, necesito tu dirección. Eso es humildad. Una mente humilde reconoce que necesita a Dios en todo, que necesita a Dios en todo. Una mente humilde es aquella que su yo muere para poder decir, yo necesito de la ayuda del Señor, yo necesito de la dirección del Señor, yo necesito de la sabiduría del Señor, porque no es con mis fuerzas. ¿Saben? Una mente humilde es una persona que tiene un contentamiento constante, es una persona que tiene un espíritu de contentamiento, es decir, una persona que se alegra tanto en la abundancia como en la escasez. El contentamiento no es lo mismo de conformismo. No es que, bueno, yo me conformo con esto. No, una persona que tiene un espíritu de contentamiento es aquella que sabe agradecer en todo y por todo. Que sabe dar gracias al Señor. Le dice, Señor, gracias cuando estoy bien, como también, Señor, gracias porque en medio de la prueba tú estás conmigo. Señor, gracias porque quizás en medio de la enfermedad tú estás conmigo, tú me estás fortaleciendo. Gracias, Señor, porque en medio de la tristeza yo he experimentado el gozo y la paz que trae el Señor. Eso lo hace una persona que tiene un espíritu de contentamiento, una mente humilde. Eso transforma tu pensamiento. El enemigo quiere atacarte en la mente, atrayéndote pensamientos de que tú no puedes, no lo vas a lograr, temor de que no vas a superar una enfermedad, temor de que no vas quizás a superar una crisis financiera. Pero cuando esos pensamientos tocan a tu mente, una persona que tiene la mente de Cristo tiene que responderle al enemigo, es verdad, yo no puedo, pero yo tengo el que todo lo puede. Es verdad, yo no tengo los recursos, pero tengo el Dios que es proveedor y que no se limita en las crisis. Es verdad, yo no tengo el poder para curarme, pero Dios es mi médico por excelencia. Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Una persona que tiene la mente de Cristo y que es humilde, cuando esos pensamientos quieren tocar a tu mente, es aquella que reconoce y dice, Él va conmigo como poderoso gigante. Una mente humilde es una mente que sabe dar gracias, que sabe dar gracias al Señor, que da la gloria a Dios en todo momento, que sabe agradecer, Señor, gracias. Gracias por cuando estamos bien.
Gracias cuando hay abundancia, gracias cuando todo marcha bien, pero también sabe darle gloria a Dios, darle gracias al Señor en todo momento. Saben, el espíritu de contentamiento nos da a nosotros esa humildad y esa paz para entender de que lo material, lo que tenemos o lo que no tenemos, no nos va a determinar a nosotros en nuestra manera de pensar, porque nosotros vamos a estar agradecidos por todo y en todo. Y la queja, la duda, el miedo se hace a un lado. Yo creo que si hay algo que el Señor ha tratado con la iglesia venezolana en estos últimos años, es que hemos aprendido a estar contentos en todo momento. El espíritu de contentamiento nos hace ver que aún en medio de escasez, de hambruna, Dios ha sido fiel. Su bondad nos ha sostenido. Su fidelidad nos ha sostenido para siempre. Y el Dios que te sostuvo ayer, te sostiene hoy y te va a sostener mañana. Entonces a tu mente tiene que venir que el Dios que te sanó ayer, te va a sanar hoy y te sanará mañana. El Dios que trajo libertad a tu vida, que te libertó ayer, te va a traer libertad hoy. El que te ayudó a vencer la tentación ayer, te va a ayudar para resistir la tentación hoy y mañana, porque Dios es fiel. Porque dependemos de Él. Una mente humilde es una mente que reconoce y da la gloria a Dios por todo. Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia y usted levanta sus manos, usted ve que estamos cantando y de repente a uno le provoca levantar sus manos, esa es una actitud de rendición. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la mentalidad de su mente. Es decir, no andemos pensando tanto en la vanidad, en las cosas que el mundo nos ofrece. Andemos pensando en las cosas del Espíritu. Hay algo que el enemigo quiere buscar atacar. Y es una de las principales maneras como él nos ataca, y es a través de los pensamientos. Porque uno no puede dejar de pensar. Uno es el que se para, está pensando, ¿verdad? Uno cuando se acuesta es que como que la mente descansa un poco, pero uno es el que se para, está pensando. Son como decir, oye, no pensar en nada. Es más difícil dejar de pensar en algo que pensar. Hay de hecho como deportes que trabajan en eso. No, pon tu mente en blanco, que no pienses en nada. A las mujeres nos cuesta mucho más. No sé, porque eso uno está aquí y tú puedes estar hablando y estás pensando también otra cosa. Incluso usted puede estar ahí sentado y está pensando, ¿será que voy a hacer la comida? ¿No voy a hacer la comida? ¿Qué voy a comer cuando salga de aquí? O sea, es una lucha constante con el pensamiento. Pero la palabra del Señor nos dice, como el enemigo sabe esto, él busca aquí en la mente lanzarnos pensamientos que quieren derribarnos, que quieren detenernos. Por eso el Señor en su palabra nos dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10:5. O sea, que nosotros debemos de someter nuestros pensamientos. Es decir, usted no puede dejar a pensar libremente. No, a usted le puede venir un pensamiento, pero usted tiene el poder por medio, o sea, el Señor nos ha dado el poder para detener esos pensamientos y someterlos a la obediencia de Cristo. Yo no puedo evitar que venga un pensamiento que está mal, pero sí puedo evitar recrearme en ese pensamiento. Yo puedo evitar eso. Y el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para saber cuándo viene un pensamiento que no viene de parte de Dios. Y decir, hey, yo no voy a pensar en esto. Estos pensamientos tienen que ser sometidos. Voy a someter mis pensamientos a la mente de Cristo. Una persona que tiene una mente humilde entiende que sus pensamientos deben de ser sometidos a los pensamientos de Cristo, a lo que Dios dice. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Hace unas semanas atrás alguien me llamó, estaba pasando un problema familiar. Y él me empezó a exponer su problema. Y entonces me decía, Natalie, es que me da miedo que si se llega a pasar esto, entonces él vaya a enfrentar esta situación, él no va a saber enfrentarla. Y mire, y eso comenzó a decirme todas las cosas que le podían pasar a esta persona. Y yo lo escuché tranquilamente, pero cuando dejó de hablar, yo le dije, mira, esos pensamientos no vienen de Dios. No te adelantes a lo que no ha ocurrido, porque las preocupaciones es preocuparte a algo que no ha pasado. O sea, la mayoría de las preocupaciones nos preocupamos por cosas que no han pasado y que quizás ni van a pasar.
Por eso la gente vive angustiada, preocupada. Yo le digo, tú tienes que someter tus pensamientos a la mente de Cristo. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar en esa situación familiar? ¿Que Dios tiene el control de esa situación familiar? Sí. Entonces eso es lo que tú vas a pensar. Eso no va a ocurrir. Es todo eso que tú tomaste, que tú dijiste, es lo que el enemigo quiere que tú creas. Pero eso no va a ocurrir. Pasa esos pensamientos por el filtro que nos establece su palabra. Piensa en lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que dice su palabra, las promesas que nos ha dado. Piensa en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, entonces en eso piensa. No estés dejando que esos pensamientos hagan vida allí. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Quiere atemorizarte, quiere paralizarte, quiere que no tengas fe, quiere que creas que Dios no te va a ayudar. No, eso no viene de parte de Dios. Y me dijo, cónchale, tienes razón. Entonces le digo, piensa en lo que Dios te ha dicho. Una mente humilde, mire, tiene que sujetar sus pensamientos. Usted tiene que obligar a su mente a pensar lo que Dios dice que usted es. Sujete sus pensamientos, llévalos, somételos a la mente de Cristo. O sea, como dice ese pasaje, dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Someta su mente a la obediencia de Cristo, a lo que Dios dice. Porque el enemigo, el plan de él es ponernos a pensar en cosas que no vienen de Dios, que son mentiras. Y es allí donde el último consejo para cerrar este punto de la importancia de la mente de Cristo, aquí, que es el filtro que nosotros debemos de tener. En Filipenses 4:8 dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto pensad. Piense en todo lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Lo que su palabra nos dice. Lo verdadero es lo que su palabra dice que somos. Lo verdadero es lo que su palabra dice que tenemos. Lo verdadero es que tenemos un Dios grande. Lo verdadero es que tenemos salvación y vida eterna. Lo verdadero es que tenemos un Dios en quien podemos confiar porque está al cuidado de sus hijos. Lo verdadero es que tenemos a ese Jehová que es nuestro pastor y que nada nos faltará. Lo verdadero es que tenemos a uno que el que trae libertad al hombre lo hace verdaderamente libre. Es decir, que nada puede atar al hombre si Cristo tiene el poder para liberar, para transformar. Lo verdadero es que tenemos un Dios poderoso, un Dios que va con nosotros a diestra y a siniestra, un Dios que nos cuida, que nos guarda, que guía nuestros pasos. Tenemos a un Dios que nos da sabiduría, tenemos un Dios bueno. Por eso es importante conocer a Dios. Piense y medite en lo verdadero, lea su palabra para que usted pueda meditar en lo que es verdadero, medite en lo que es justo. Medite en todo lo digno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable. Y si hay virtud alguna, en esto pensar. Si su pensamiento que está llegando no pasa por este filtro, no es verdadero, no es justo, esto no es amable, esto no es puro. Señor, este pensamiento que me está viniendo cuando miro a esa persona no es puro. No voy a pensar en eso. Si esto que estoy pensando sobre esta situación no es amable, no voy a pensar en eso. Lo detengo. Si estoy pensando en algo que no es digno de alabanza, en el nombre de Jesús, yo voy a meditar en lo que Dios me manda a meditar. Una mente humilde. Una mente que reconoce que necesita a Jesús. Dice la palabra en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, cualquiera que tenga esa capacidad de ser tan humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es la importancia de ser como un niño. ¿Saben? Los niños, eso no les da pena, esos están tranquilos. Mis hijos, esos están pensando que cuando lleguen van a comer, que su mamá les va a hacer comida. Ellos están pensando en que van a comer hoy, que su papá, que no se preocupan que si tienen la ropa limpia, si no la tienen la ropa limpia. Ellos creen que sus padres son lo suficiente para cuidarles, para alimentarles. Están tranquilos, son humildes, entienden y reconocen que no se valen por sí mismos, sino que dependen completamente de otros. Dios quiere que nosotros tengamos esa mentalidad como niños, que entendamos
que no nos podemos valer por nosotros mismos, que dependemos de nuestro Padre Celestial, que cuida de nosotros, que nos guía, que nos orienta y que no nos va a dejar solos. Somos Frac-Mar, tu familia, todos sean bienvenidos. Adoran libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad cristiana, Maranata, un oasis para descansar.